Función racional homográfica. En este caso, este tipo de función tiene su expresión simbólica a través de f de x igual a ax más b sobre cx más d. Este tipo de función tiene las características de, aparte de estar formada como fracción en su expresión simbólica, tanto en el numerador como en el denominador están formados por polinomios de primer grado. Es decir, que en su parte literal tienen un exponente 1. Recordemos también que en los ejemplos concretos que vamos a desarrollar en este tutorial, los coeficientes llamados A, B, C y D se convertirán en números, de tal forma que la parte literal visible es la de la variable x. Podemos ver también cómo es su gráfica, un ejemplo de cómo queda una gráfica de función homográfica. Para poder realizar este tipo de gráfica, vamos a tener que seguir una serie de pasos que seguidamente se desarrollarán. Inicialmente podemos decir que esta gráfica está compuesta, por las curvas y a su vez lo que observamos, las líneas de puntos en color azul, hacen referencia a lo que se denomina asíntotas, en este caso asíntotas horizontal. La línea punteada de color verde es lo que denominamos asíntota vertical. Luego, seguidamente, en el mismo tutorial ampliaremos más este concepto. La función homográfica con la que trabajaremos es la siguiente. F de x igual a 3x menos 1 sobre un medio de x más 1. Si nosotros identificamos los parámetros de esta función, encontramos que son los siguientes. El parámetro A es 3, el parámetro B es menos 1, el parámetro C es un medio y el parámetro D es 1 positivo. Si nosotros comparamos con la forma simbólica de dicha función, observamos lo siguiente. Aquí tenemos nosotros nuestra forma simbólica presentada inicialmente y ahora con nuestro ejemplo concreto, que es el que estamos presentando. Bien, para poder graficar toda esta función, necesitaremos desarrollar una serie de puntos o pasos para llegar a la gráfica, que son los siguientes. Debemos entonces calcular el valor de la asíntota vertical, calcular el valor de la asíntota horizontal, confeccionar tabla de valores, determinar el dominio de la función homográfica, determinar la imagen de la función homográfica, puntos de intersección con X, puntos de intersección con Y y finalmente realizar la gráfica de dicha función. Asíntota vertical. Para poder calcular el valor de la asíntota vertical en una función homográfica, debemos tener en cuenta el denominador. En nuestro caso, es la expresión correspondiente a un medio de x más 1. A dicha expresión debemos igualarla a 0, es decir, que debemos escribir un medio de x más 1 igual a 0. Una vez que está igualada a 0, debemos, mediante el pasaje de términos, despejar la variable x. Para ello, entonces escribimos un medio de x, es decir, el término en donde está nuestra incógnita, hasta el momento lo dejamos solo,
y el término numérico más 1 pasará al otro miembro de la ecuación con el signo contrario. Es decir, nos queda como menos 1. Bien, en otro paso, para que la variable x quede sola, o nuestra incógnita quede sola, debemos al coeficiente 1/2 que está multiplicando a la x, debemos pasarlo con la operación contraria de la multiplicación. Es decir, si está multiplicando, pasará dividiendo. Entonces nos queda x igual a menos 1, que ya estaba de este lado, dividido a 1/2. Bien, finalmente para calcular este valor de x nos queda resolver esta operación planteada, que es menos 1 dividido 1/2. Esto nos dará como resultado menos 2. Recordemos que debemos aplicar regla de los signos y para la operatoria de división vinculada con una fracción se debe hacer una multiplicación cruzada. Entonces llegamos a que el valor de nuestra asíntota vertical es igual a x igual a menos 2. Recordemos que una asíntota en una función es una línea que se prolonga indefinidamente, la cual se acerca progresivamente hacia una gráfica o una curva. Es decir, que actúa de manera de barrera que permite que una gráfica o una curva no pase sobre la mencionada asíntota. Asíntota horizontal. Ahora, para calcular el valor de la asíntota horizontal en nuestra función homográfica que estamos trabajando, debemos nuevamente identificar los parámetros a, b, c y d de nuestra función. En nuestro caso, entonces, a es igual a 3, b es igual a menos 1, c es igual a 1/2 y d es igual a más 1. Bien, para poder calcular nuestra asíntota horizontal, es decir, nuestra AH, se debe realizar una división entre el coeficiente A dividido al coeficiente C. En nuestro caso, entonces es AH es igual a el coeficiente A, dijimos que es 3, y el coeficiente C es igual a 1/2. Entonces, si hacemos esta división, 3 dividido 1/2 es igual a 6. Entonces, la asíntota horizontal es igual a 6. Bien, recordemos que para operar una división en la cual está vinculada una fracción, se hace una multiplicación cruzada. Bien, también vale recordar que el valor de la asíntota horizontal es un valor de y. Es decir, ahora en nuestro caso, la asíntota horizontal pasa por y igual a 6. Para la confección de la tabla de valores, debemos tener en cuenta nuevamente nuestra función, la cual estamos trabajando, que es f de x igual a 3x menos 1 sobre 1/2 de x más 1. Entonces, dicha función se debe incluir en una tabla de valores, es decir, trazamos dos líneas, una vertical y otra horizontal, hacemos una tabla de doble entrada en la cual en la columna izquierda colocamos los valores que le corresponden a x, y en la columna derecha son los valores que, una vez resuelta la expresión correspondiente a la fórmula, serán los valores de y definitivos. Bien, ¿qué debemos tener en cuenta en el momento de confeccionar la tabla? O sea, la tabla de valores, por la complejidad de la función que estamos trabajando, necesita de muchos valores para aproximadamente llegar a una gráfica óptima. Entonces, pero hay algo que hay que tener en cuenta, que es lo siguiente.
el valor de lo que se conoce, y que ya hablamos de ello, de la asíntota vertical. Si recordamos el valor de la asíntota vertical que calculamos anteriormente, nos había dado como resultado igual a x igual a menos 2. ¿Qué pasa con este valor de asíntota vertical? Es el único valor que nosotros no podremos utilizar en la tabla. Ustedes ven acá que yo en un momento se utilizó, bien, pero cuando nosotros trabajemos con ese valor concretamente, no vamos a tener un valor cierto correspondiente ahí. Acá le agrego el signo, perdón, es menos 2, entonces ese valor, si yo lo reemplazo en mi fórmula, es decir, ¿dónde debo reemplazar los valores que yo elija de x? Se deben reemplazar en justamente en la parte literal que dice x. Reemplazamos y resolvemos la fórmula que está planteada para esta función homográfica. Para el caso del menos 2, me da como resultado infinito o error. Entonces acá no vamos a tener definido un valor correspondiente para y, por eso acá coloqué nada más que un guión. Bien, ahí estamos. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta para poder dar los valores que van a ir en la tabla? Va a ser lo siguiente. Voy a borrar acá un poquito. Si nuestro valor de asíntota vertical es menos 2 para x y decimos que este valor no se puede utilizar como valor que vaya concretamente en la tabla, entonces lo que debemos hacer es utilizar valores que vayan cercanos al menos 2, que vayan cercanos por izquierda y por derecha. Es decir, que nos cubran por un sentido y por otro. Bien, ¿cómo es esto de los valores por izquierda o por derecha? Vamos a suponer acá. Yo tengo, vamos a suponer que esto es la recta numérica, acá tengo el 0, o la recta numérica, o parte de la recta, supongamos del sistema de ejes cartesianos, supongamos que acá pasa el eje Y, bien, yo tengo el valor menos 2, acá tengo el 1 negativo y el menos 2. Bien, yo puedo elegir valores para x que vayan por izquierda, que se acerquen, algunos pueden ser que se acerquen lo más próximo por izquierda y otros que se acerquen lo más próximo por derecha. Es decir, puede ser un valor que se acerque de cada lado. En el caso del menos 2, que es el que no podemos utilizar, un valor que se acerque por izquierda y otro que se acerque por derecha. Y después los valores que van, digamos, los valores que siguen, por ejemplo, por izquierda, estaría el menos 3, el menos 4, el menos 5. Esos sí se van a poder utilizar. Si acá yo tengo el menos 3, el que sigue menos 4, menos 5, perdón un poquito la improlijidad por cuestiones de espacio, pero los valores que siguen por izquierda al menos 2 se podrán utilizar. Los valores que siguen por derecha al menos 2, es decir, el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente, también se podrán utilizar. Bien, el único que no podría utilizar es el 2. Entonces, teniendo en cuenta eso, puedo ya en mi tabla sugerir valores que son los valores que están dados aquí. Por ejemplo, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2,5, uno cercano, digamos, por izquierda al menos 2. Bien, si cambio de página, bueno, por ejemplo, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, todos esos valores se pueden
utilizar. Bien, ¿qué pasa ahora con los resultados? Bien, vemos ese tema entonces, es decir, con lo que vamos a obtener del lado de y. Ya dijimos que para obtener los resultados del lado de y, debemos a cada valor de x, debemos reemplazarlo en las x que tengo en mi fórmula y resolver la operación planteada. Bien, entonces, ¿qué va a pasar acá? Yo voy a reemplazar, por ejemplo, el menos 6. El menos 6 lo reemplazo en... Estoy borrando, perdón, un poquito acá para despejar el área. Bien, el menos 6 lo reemplazo en x y en esta x. Bien, y me va a dar como resultado, haciendo 3 por menos 6 menos 1 sobre 1/2 por menos 6 más 1, me da de resultado 19/2, que es equivalente a 9,5. Si reemplazo luego seguidamente menos 5, ese menos 5 lo reemplazo en x también, en cada una de las x, hago la misma operación y me va a dar de resultado 10,66 periódico, por eso tiene el arquito. Bien, y así hago lo mismo para el resto de los valores. Bien, por eso tengo todos estos resultados que se han ido reemplazando. Yo adelanté un poco la resolución para no hacer tan largo el video, pero digamos que con el valor sugerido de x lo reemplazo en mi fórmula y ya obtengo el valor correspondiente a y en cada uno de ellos, yo lo voy a hacer con el primer valor. Una vez que ya termine mi resolución en la tabla, yo voy a convertir el valor que tengo, por ejemplo, de x, que es menos 6, lo voy a convertir en coordenada, en un par ordenado, en una coordenada cartesiana, conjuntamente con el valor que obtuve de y, que en este caso es 9,5. Quiere decir que uno de los puntos que le corresponde a la gráfica es menos 6, 9,5, la coordenada de uno de los puntos que corresponden, dijimos, a la gráfica de nuestra función homográfica. Una vez completada la tabla, entonces voy a tener una serie de puntos. Si yo trabajé con 8 valores de x, voy a tener 8 puntos. Si trabajé con 10 valores de x, voy a tener 10 puntos de coordenadas para ubicar en el sistema de ejes cuando tenga que graficar. Bien, para determinar el dominio de una función homográfica debemos tener en cuenta lo siguiente. Recordemos que el dominio de una función son todos los valores de x que permiten que dicha función tenga su correspondiente valor en y que permite también que la gráfica sea construida. Bien, acá inicialmente yo tengo recuadrado, dice AB, o sea, asíntota vertical igual a x igual a menos 2. ¿Por qué tengo recuadrado esto? Porque para determinar el dominio de la función debemos tener en cuenta que este valor de asíntota vertical que ya hemos calculado en pasos anteriores no puede formar parte del dominio, porque es el único punto en donde no vamos a tener gráfica, que eso ya lo vamos a ver cuando veamos ya concretamente la gráfica de la función. Entonces, el dominio de la función se escribe de la siguiente forma, es df, dominio de la función, es igual a r con doble palito. Esto significa, hace referencia al campo de los números reales. Bien, pero debemos quitarle, es un dominio restringido, entonces se coloca menos entre llaves y colocamos el valor menos 2 correspondiente a la asíntota vertical. Ese valor de menos 2 no forma parte del dominio, es decir, son todos los números reales, es decir, fracciones, números enteros, fracciones negativas, positivas, enteros positivos, negativos, decimales, todos los números menos este
de menos 2, el único que queda excluido del dominio. Y de esta manera entonces ya estamos determinando el dominio de nuestra función racional. Bien, para la imagen de la función homográfica, para poder escribir la imagen, pasa algo similar a lo que sucedió con el dominio. Ahora debemos tener en cuenta el valor de la asíntota horizontal, que en nuestro caso, como está recuadrado, como lo vemos, dice AH, o sea, asíntota horizontal, es igual a I igual a 6. Bien, entonces, para escribir para escribir la imagen de dicha función, entonces lo vamos a escribir de la siguiente forma. Colocamos IM es igual a todos los reales, como ya explicamos anteriormente, excluyendo el valor de I igual a 6, es decir, excluyendo al valor 6 positivo. Y de esta manera, entonces, identificamos o escribimos la imagen de la función homográfica. Es decir, son todos los reales, para todos los reales menos el 6, dichos valores de i van a tener su correspondiente con x. Es decir, van a formar parte de la gráfica, excluyendo el 6 que ya mencionamos anteriormente. Bien, para calcular el punto de intersección con x, es decir, ¿a qué nos referimos con esto? Nos estamos refiriendo en qué punto de x la gráfica va a cortar a dicho eje. Para ello, a nuestra expresión correspondiente a la función que estamos trabajando, que es la que estamos observando, debemos igualarla a 0. Entonces, toda esta expresión igualada a 0 nos queda de esta forma. Bien, acá vemos entonces que está todo igualado a 0. Una vez que está igualado a 0, debemos despejar x. ¿Cómo hacemos? Lo hacemos mediante el pasaje de términos. Es decir, si observamos todo el denominador que tengo, 1 medio de x más 1, como está dividiendo, puede pasar al otro lado de la ecuación multiplicando. Es decir, va a quedar multiplicando al 0. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar lo siguiente. Entonces va a quedar 3x menos 1 igual a 0 por 1 medio x más 1. Bien. ¿Y qué va a pasar con esto? Si acá ya estamos observando que 0 por toda esta expresión, esto me va a dar de resultado 0. Así que si yo estoy multiplicando 0 por toda esta expresión, me va a quedar de resultado 0. Entonces, finalmente, acá el segundo miembro de la ecuación me va a quedar solamente 0. Entonces ya se nos simplifica bastante. Ahora, esta expresión me está quedando en el proceso de despeje de x, me queda 3x menos 1. Si seguimos despejando, 3x me quedará sola. Bien. Ahora, este menos 1 pasará al otro lado como más 1. Bien, y ya me queda solamente el término 3x, que el 3 está multiplicando a la x, entonces este 3 que está multiplicando, bien, pasará al otro lado dividiendo. Entonces me va a quedar me va a quedar x igual a 1 sobre 3. Bien. Finalmente, entonces, el punto de intersección de la gráfica con el eje X es igual a 1 sobre 3, que esto también puede ser igual a 1 dividido 3, que me da 0,3 periódico.
Bien, y así de esta manera entonces calculamos el punto de intersección de la curva con el eje X. Punto de intersección con Y. Bueno, ahora para calcular el punto de intersección de la gráfica con el eje Y, debemos realizar lo que se conoce como f de 0, es decir, vamos a evaluar la función en la variable X, la vamos a hacer valer en todos esos lugares, la vamos a hacer valer 0. ¿Qué significa entonces? Como dijimos, pasamos de página. Yo tengo hecho todo el proceso y lo voy a ir explicando para ahorrar un poco de tiempo en la escritura. Entonces, fijemos nuevamente. Tenemos en todos los lugares donde dice X, lo debemos reemplazar por el valor 0 y luego resolver. Bien, entonces eso fue lo que hicimos acá. Fíjense, tengo 3 por, acá decía X, ahora está por 0. Un medio por X decía antes y ahora está reemplazado por el 0. Si yo resuelvo toda esta operación planteada, me va a ir dando los siguientes resultados. En el numerador me queda 3 por 0, me da 0. Y el menos 1 queda como menos 1. Bien. Ahora, en el denominador yo tengo un medio por 0 más 1. Un medio por 0 me da de resultado 0. Y el más 1 queda como más 1. O sea que finalmente de todo esto, lo válido para resolver es esta parte nada más. Es decir, me queda menos 1 dividido o sobre más 1. Menos 1 dividido más 1 me da de resultado 1. Y menos dividido más es menos. Entonces por eso me queda f de 0 igual a menos 1. Esto significa que el valor de la intersección con el eje Y, de la gráfica con el eje Y, es igual a menos 1. Repito, esto significa que la gráfica va a cortar al eje Y en el valor menos 1. Bien, ya para terminar y para poder ya enfocarnos en lo que es la gráfica propiamente, después de haber hecho todo el proceso de cálculo, tenemos que tomar los elementos principales que fueron calculados anteriormente. Entonces tenemos la asíntota vertical, dijimos que nos había dado igual a x igual a menos 2. Ese valor de asíntota vertical debe ser ubicado en el sistema de ejes cartesianos. Recordemos que la asíntota vertical será una línea de puntos. Entonces, cambio de color. Y dijimos entonces, si nuestra asíntota vertical es x igual a menos 2, en ese valor menos 2 debe pasar nuestra asíntota. Ustedes disculpen un poquito la improlijidad. Lógicamente que esto ustedes lo harán con regla. Es más prolijo, bien. Para el caso de la asíntota horizontal me da que debe ser marcada en y igual a 6, o sea, debe pasar por ese valor. Bien, en y igual a 6. Cambiamos para hacerlo con otro color. Acá tengo en y igual a 6. Ahí hacemos la línea de puntos. Bien. Ya tenemos las dos asíntotas y luego me queda definir los otros parámetros. Bueno, la intersección con el eje X que me da igual a 1/3 o que es lo mismo a 0,3 periódico. Bien, este caso, entonces este valor de X debe ser marcado sobre el eje X propiamente. 0,3 de X es aproximadamente por acá. Bien, aproximadamente. Bien, ustedes disculpen nuevamente la improlijidad. Bueno, es complicado, digamos, marcar en formato digital. Bien,
Y para el caso de la intersección con el eje Y me da en -1. Entonces esto va a ser en cambio de color. Dijimos en -1. Entonces va a ser acá. Bien. Entonces ya vamos llegando casi al final. Luego también debemos ubicar las coordenadas obtenidas en las tablas de valores. Recuerden que cuando nosotros hicimos la tabla de valores, a ver si la tenemos por acá, esto, en cada parte obteníamos coordenadas. Bien, ¿se acuerdan de esto? Por ejemplo, una de las coordenadas es el punto -6, 9. Bueno, las coordenadas normalmente se ubican de la misma forma que se vienen ubicando siempre en un sistema, siempre respetando que el valor de X es el primero y el valor de Y es el segundo. Bien, entonces, volvemos a nuestra gráfica. Acá, bien. Realizando entonces las coordenadas que me dio en la tabla, nos tiene que quedar una disposición de puntos de tal forma que esto quede de esta manera, aproximadamente. Una de las curvas pasará por acá y otra de las curvas pasarán por arriba de la asíntota. Algo así, bien. Esto que estamos viendo acá, más prolijo, sería algo de esta manera. Bien, ahí lo vemos más prolijito. Yo lo hice con un graficador porque, repito, en formato digital trabajar a mano alzada es muy complicado. Entonces, acá vemos cómo queda la gráfica de la función homográfica. Y ahí finalizamos con todo el proceso y habiendo previamente también hecho el análisis a medida que fuimos trabajando con los distintos elementos.